Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de Historias de un siglo. Hasta la hora 16 estaremos acompañándolos, por supuesto, con imágenes que tienen que ver con la historia del siglo pasado y también con nuestra historia, claro está. Para comenzar, como siempre, nos vamos a ocupar de las efemérides de la semana y nos vamos a ir a compartir unas imágenes que corresponden a Japón, a Tokio, porque el 9 de octubre de 1964 se desarrollaban las Olimpiadas de Tokio. Era un gran desafío para aquella nación porque ya en 1936 había sido designada sede de los Juegos en 1940, pero debieron renunciar al entrar en guerra con China. Algunos datitos para que usted pueda disfrutar especialmente de estas imágenes. Fue la primera vez, por ejemplo, que se instrumentaron las computadoras para la medición de los tiempos. Y entre los atletas que participaron de aquellas Olimpiadas, uno que se destacó y se fue mundialmente conocido, el boxeador Joe Frazier. Que lo disfrute. Nuestra próxima efeméride tiene que ver con el 9 de octubre de 1940. En Liverpool nacía nada más ni nada menos que John Lennon, si no hubiese sido por aquel atentado salvaje e inexplicable. El próximo 9 de octubre estaríamos celebrando los 67 años de su natalicio. Compartimos las imágenes de Gran John. 1, 2, 3, 4. Le agarra una cosita cada vez que ve las imágenes de John, porque tienen que ver con nuestra juventud, con la música, con todo lo que ha generado y nos sigue dando, nos sigue emocionando cada vez que lo escuchamos. La próxima efeméride tiene que ver con el Che Guevara, porque fue asesinado un 9 de octubre de 1967. Aquel hombre que había nacido el 14 de junio de 1928 en Rosario, de Rosario para el mundo, el Che Guevara. Ernesto Guevara Lynch nació en Rosario el 14 de junio de 1928 en una familia de clase media. A los 2 años se le descubre una afección asmática y por recomendación médica la familia se traslada a la provincia de Córdoba, donde Ernesto pasa su infancia y adolescencia. Los padres del Che, que eran liberales de izquierda, simpatizantes de la República Española, fueron fervientes antiperonistas. Su padre integró en 1955 uno de los comandos civiles que se organizaron a la caída del presidente Perón. Para ese tiempo, ya hacía una década que la familia Lynch habitaba en Buenos Aires. Ernesto, exceptuado para el servicio militar obligatorio, ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Desde muy joven, lo obsesionó la idea de hacer un viaje por América Latina, sueño que comenzará a concretarse cuando a los 19 años recorre el país en una bicicleta adaptada con motor. Debido a su éxito, la empresa fabricante le da a su regreso otro motor nuevo y publicita su travesía. Mientras estudiaba medicina, Ernesto Guevara trabajaba en la municipalidad. Asimismo, hizo viajes como enfermero en barcos petroleros de la flota del Estado. En diciembre de 1951, da el segundo paso de su sueño e inicia un viaje en motocicleta por Latinoamérica junto a un amigo. Cruzaron la Argentina por el sur e ingresaron a Chile, donde la moto quedó inutilizada. Continúan a Perú, a la zona amazónica, el Machu Picchu y posteriormente en San Pablo se quedan un tiempo a trabajar en un laboratorio y ejercer la psicoterapia para leprosos. Más adelante se marchan hacia Colombia y Caracas, ciudad esta última donde se separa de su amigo. Después del periplo, Ernesto regresa a Buenos Aires para terminar su carrera de medicina en 1953. Una vez recibido, regresa a Venezuela nuevamente y se reúne con Granados, su compañero de viaje, donde siguen hacia Bolivia. Allí conoce la realidad revolucionaria de Paz Estenssoro. Eran tiempos en los que las dictaduras militares y los gobiernos constitucionales alternaban en una dicotomía cruel. La miseria y las pocas oportunidades, sobre todo en los países centroamericanos, despiertan en Guevara su pasión por cambiar esa realidad. En enero de 1954 viaja a Guatemala, se relaciona sentimentalmente con Hilda y 2 meses más tarde se traslada a México con su compañera. Allí
inicia contactos con jóvenes de ideas izquierdistas. En mayo de 1955 se casa con Hilda y en julio conoce a Fidel Castro, quien llegaba a México, liberado del penal de Isla de Pinos, en Cuba. Se forman grupos guerrilleros comandados por Castro que se entrenan durante años. En 1956, ya en Cuba, la guerrilla tiene sus primeros enfrentamientos armados contra el ejército, sufriendo derrotas. Refugiados de la selva, inician la guerra de guerrillas y se organizan los apoyos en las ciudades. Va creciendo el poderío militar hasta que finalmente terminan derrocando la dictadura de Batista. El 1 de enero de 1959, los guerrilleros entran victoriosos en La Habana, con Guevara convertido en héroe nacional cubano. Allí nace popularmente su apodo del Che, por su procedencia argentina y forma de hablar y dirigirse a sus compañeros. Es designado presidente del Banco Central de Cuba y ese mismo año se separa de Hilda y se casa con Aleida March, con quien tendrá 4 hijos. Con el tiempo, el Che no solo manifestará su oposición al capitalismo, sino también al comunismo ortodoxo, sobre todo encarnado por la Unión Soviética. La historia es conocida. El Che desembarca con sus grupos de guerrilleros en Bolivia con la intención de continuar y expandir la revolución marxista. Pero fracasará y será detenido después de un enfrentamiento en el que mueren la mayoría de los guerrilleros y el Che es herido por tropas del ejército boliviano, con la ayuda logística y de inteligencia de la CIA. Al poco tiempo de su detención en la selva boliviana, llega la orden y el Che Guevara es asesinado en una escuelita de la zona el 9 de octubre de 1967. Hoy, además de ocupar las páginas de la historia, este controvertido revolucionario al que algunos consideran un salvador y otros un hombre de conducta tiránica, se lo ve impreso en camisetas, pósters, afiches y todo tipo de mensajes publicitarios e institucionales. Una realidad que, de estar vivo, seguramente no aprobaría. Muy bien, nos vamos a ir a la pausa con la promesa que en el próximo bloque nos vamos a ocupar de los deportes femeninos, deportes que por allí no le van a llamar la atención, pero vaya si llamaban la atención allá por 1930. Y les vamos a presentar a los rascatripas. No se asusten, no piense cualquier cosa, señora. Se trata de unos señores violinistas en una competencia más que pintoresca. Eso después de la pausa. Ya volvemos. Gracias.